¿Qué son los poderes fácticos? Son aquellos poderes que no han sido elegidos y sin embargo tienen mucho poder e incluso inciden en el gobierno, cooperan y colaboran en el gobierno, forman parte de la coalición del poder, ¿no? Por ejemplo, los medios, ¿no? Los medios de comunicación son un poder fáctico importantísimo, la CONFIEP, los empresarios, son un poder fáctico muy importante, los militares son un poder fáctico muy importante, los organismos financieros internacionales son un poder muy importante, aunque se han desgastado en los últimos tiempos con la crisis, ¿no es cierto? Entonces, son empresarios y medios, y los medios tienen mucho poder, ¿no? Los medios tienen mucho poder. Entonces, y normalmente hay una cierta alianza del presidente de la República con los poderes fácticos. Los poderes fácticos tienen un recurso clave, por ejemplo, la CONFIEP, ¿qué querían? La plata, ¿no es cierto? La Fuerza Armada, la fuerza, obviamente, ¿no es cierto? Los organismos internacionales de alguna manera te abren las puertas del mundo, digamos, ¿no? Los medios, la información, ¿cierto? La Iglesia, que también es un poder fáctico, ojo, Cipriani es un poder fáctico enorme, digamos, ese tiene la fe, que tanto necesitamos, ¿no es cierto? Entonces, estos poderes fácticos entonces tienen ese recurso y lo intercambian con quien tiene el poder, con la cúspide del poder. Normalmente, fíjense ustedes, el poder que estos tienen lo hacen negociando con el que maneje el poder institucionalmente, o sea, es una alianza. Lo hicieron en su momento con Fujimori, después lo han hecho con Toledo y hoy lo hacen con García, ¿no? Son coaliciones, alianzas que funcionan con cierta tensión, pero funciona. Claro que hay tensión, miren. García quiso bajar el moño a los medios, ¿no es cierto? ¿Cómo? Y ponerlo, ¿no? Entonces, claro, eso polarizado. Yo creo que ahí hay una herida abierta que no se va a curar clara, fácilmente, entre el comercio, la República y García, ¿no? Pero es ahí una línea de fuerza que él quiso hacer, García. Y todo el resto no va a mandar candidatos. ¿Qué van a hacer? Van a hacer alianza, los supuestos partidos, entre comillas, nacionales, con los frentes regionales, ¿no es cierto? Y los frentes regionales tienen la sartén por el mango, ¿no? En las elecciones generales, en cambio, son los candidatos los que deciden, ¿cierto? Y los frentes regionales no tienen nada que hacer. Yo creo ahí hay problemas allí, digamos, en las elecciones regionales, ¿no es cierto? Bueno, van a decidir los caudillos y van a elegir sus dirigentes regionales. Tiene una cosa que no está resuelta. ¿Cuál es? No hay representación regional. Hay una crisis de la representación regional. ¿Qué quiero decir con esto? Las regiones no se hacen presentes en el escenario nacional, en los poderes, ¿no? O sea, la región no tiene representación. Los representantes que vienen de las regiones o los departamentos, para decirlo más claramente, no son representantes de la región, son representantes de grupos sociales dentro de la región, pero no del colectivo región, ¿no? Ahí se necesita una representación, a mi juicio, republicana, es decir, una representación del colectivo, no una representación de individuos, de personas. Esta es una representación del colectivo. Y eso se hace, por ejemplo, como lo resolvió el caso de Norteamérica, ¿no es cierto? Como cada estado, cómo se representa como colectividad. Con 2 senadores cada uno, no importa su tamaño. Igual debiera ser acá. El Senado debiera ser regional, ¿no? O sea, 2 representantes por cada región, ¿no es cierto? Y así ya recién tendrían una representación. No lo van a tener. Van a elegir un gobierno regional, van a elegir sus ¿cómo se llama? Sus consejos regionales y no resuelven ese problema. Y no tienen una comunicación directa con el poder. Porque es el problema de la crisis de la representación, ¿no? Lo local, bueno, lo local no me parece con el problema. Encima, digamos, todo esto se ha enturbiado con nuevas leyes de elección, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las nuevas leyes de elección? La segunda vuelta, ¿cierto? Y querían imponer el voto voluntario, ¿no? Hasta ahora no han podido. En realidad el voto voluntario, que aparece como una propuesta liberal, en realidad es una exclusión, es una eliminación del sufragio universal, ¿cierto? De eso se trata.
Se trata de que aquellos que votan contra el modelo no voten, ¿no es cierto? Que son básicamente los campesinos, los pobres, en fin. Entonces, que no voten. Y ese tiene el sentido de voto voluntario. No se ha impuesto, no han tenido la fuerza para hacerlo, porque parte de la derecha votó en contra. Pero para la segunda vuelta, ciegamente se ha votado. ¿Por qué la segunda vuelta? Porque no tiene sentido, ¿cierto? No tiene sentido, porque la razón que daba es que con la segunda vuelta se resolvió un problema de gobernabilidad, ¿no? O legitimidad. De ninguna manera. La legitimidad se obtiene con la elección, aunque ganes con un voto y tienes la legitimidad para gobernar, ¿no es cierto? Aunque ganes con un voto, así es la ley. Ganas con un voto, tienes legitimidad para gobernar, ¿no es cierto? De tal manera que aunque tengas 100, 90%, vas a seguir teniendo la misma legitimidad para gobernar, ¿no? Esa es la regla, ¿no es cierto? Bueno, no, pero vas a tener más, no, necesitas legitimidad, punto. Y que vas a resolver el problema de gobernabilidad, no. El problema de gobernabilidad no se obtiene en la legitimidad de origen, o sea, con la elección. Se obtiene en el gobierno, teniendo un buen equipo de gobierno, teniendo recursos, en fin, y no con votos, ¿de acuerdo? Entonces no tiene sentido el decir que vas a darle gobernabilidad a los gobiernos regionales haciendo la segunda vuelta. No tiene ningún sentido. Lo que va a pasar, ¿saben lo que va a pasar? Lo que pasa a nivel nacional, ¿no es cierto? Vas a bloquear alternativas de cambio que emergen dentro de la región, ¿no es cierto? Y los va a bloquear con todo el resto de fuerzas más conservadoras dentro de la región, ¿no? Va a ser un cargamontón contra aquel que tenga más propuestas renovadoras, de cambio, ¿no? Lo van a bloquear todo el resto. Eso es lo que buscan. Así nació aquí las dos vueltas, ¿no es cierto? Aquí las dos vueltas vamos pues, a bloquear el APRA, ¿no es cierto? Eso lo hizo, me parece, Belaúnde o Morales, ¿no es cierto? O sea, y después la APRA lo usa contra los otros, ¿no es cierto? Ahora los usa contra otros. Entonces, cuando normalmente ya, miren, como es en México, que hay una sola vuelta. Y que gane, pues, ¿no es cierto? Entonces todo el mundo será responsable desde el saque, ¿no es cierto? Desde el saque será responsable, ¿no es cierto? En cambio, ya hay dos vueltas. En la primera que dice, vamos a jugar, ¿no? Y en la segunda ya se pone serio, ¿no? Entonces, pero ahí hay un problema, bueno, es una discusión de diseño electoral que no voy a entrar. Y bueno, y yo creo que las alianzas fundamentales van a ser entonces, insisto, entre regiones, movimientos regionales, frentes regionales, con partidos nacionales, de nombre, porque no, partidos no tienen fuerza dentro, ¿no? Salvo que dan su nombre, ¿no? Pero en realidad quienes tienen la sartén por el mango son los frentes regionales, ¿no? Eso es más o menos la dinámica que hay, ¿no? Ahora, para que las elecciones de 2010 configuran el 2011, más o menos, no tanto. Sí, no, ¿cierto? Están viendo ustedes la de Lima, ¿no es cierto? La de Lima no va a configurar, va a incidir algo, no totalmente.